Imaginen el sonido del viento soplando sobre el mar de Galilea, o el eco de las sandalias sobre las piedras calientes de Jerusalén hace 2 milenios. Jesús no hablaba solo para los pescadores y campesinos que le rodeaban. Él estaba mirando a través de las cortinas del tiempo, fijando su vista directamente en nuestra generación. Sus advertencias sobre el fin de los tiempos, registradas con precisión en los evangelios, han dejado de ser ecos distantes de una era antigua para convertirse en los titulares que aparecen hoy en nuestras pantallas. El escenario global actual no es una simple coincidencia histórica, sino un espejo nítido de profecías que claman por nuestra atención inmediata. Te pido que te suscribas y actives el botón, y nos digas de qué ciudad o país estás nos viendo para así poder traerte cada vez más contenido relevante y para que YouTube te avise cuando publiquemos nuevos vídeos. El cielo sobre la tierra nunca pareció tan cargado de presagios como en este preciso instante. Donde antes veíamos solo el ciclo natural de la vida, hoy presenciamos el cumplimiento de sentencias pronunciadas en un monte, bajo el sol de Judea. La ansiedad de las naciones, la confusión política sin precedentes y las señales sin explicación en la naturaleza convergen hacia un único punto de inflexión. Estamos viviendo el desarrollo de un cronograma divino que fue trazado antes de la fundación de las eras modernas. Esta es la transición de una humanidad que se creía dueña de su destino hacia una realidad donde solo la voz del Maestro permanece inamovible. En este momento, la historia humana alcanza un ápice de tensión que se siente en el aire. Las palabras de Jesús, que durante mucho tiempo fueron tratadas por los escépticos como metáforas poéticas o parábolas simbólicas, están cobrando una claridad cortante y literal. El mundo se encuentra en un estado de parto doloroso, donde lo antiguo se desmorona para dar paso a lo nuevo, pero no sin antes atravesar el fuego purificador de la prueba. Esta es la exploración profunda de lo que Jesús llamó el principio de los dolores, una realidad que ya no podemos ignorar porque está ocurriendo frente a nuestros ojos, en cada nación y en cada lengua. La brisa del atardecer en Jerusalén traía consigo el aroma del polvo y el incienso mientras los discípulos rodeaban al Maestro en la quietud del Monte de las Olivas. Querían saber cuándo golpearía el futuro a la puerta y cuáles serían las señales de su venida. Jesús, con una mirada que atravesaba los siglos, no comenzó hablando de desastres naturales o colapsos económicos, sino de algo mucho más peligroso y sutil, el engaño. Mirad que nadie os engañe, fue su primera advertencia. Él previó un tiempo donde la verdad sería la mercancía más escasa y donde falsos líderes, armados con carisma y tecnología, desviarían a las multitudes de la esencia espiritual. Hoy, habitamos en la era de la información masiva, que paradójicamente se ha transformado en la era de la desinformación absoluta, donde la realidad se moldea mediante algoritmos y narrativas fabricadas para cautivar la voluntad humana. El cumplimiento de esta profecía se manifiesta en la erosión sistemática de los valores absolutos. Lo que antes era sólido se ha vuelto líquido, y lo que era luz ahora se presenta como oscuridad. Jesús advirtió sobre aquellos que vendrían en su nombre, no solo refiriéndose a figuras religiosas mesiánicas, sino a sistemas enteros de pensamiento que prometen una redención humana sin Dios. Estamos presenciando el surgimiento de ideologías que actúan como religiones seculares, exigiendo una devoción total y persiguiendo a quienes se atreven a mantener la fe en la palabra original. Este engaño no es ruidoso ni tosco, es una infiltración silenciosa en la cultura, en las escuelas y en los hogares, creando una atmósfera de confusión donde el discernimiento parece haberse evaporado de la mente colectiva. La sofisticación de este engaño moderno supera cualquier cosa que las generaciones pasadas pudieran imaginar. A través de la inteligencia artificial, la manipulación genética y el control social digital, se está construyendo un escenario donde la verdad es relativa y la mentira es ley. Jesús sabía que el corazón humano, desconectado de la fuente divina, sería vulnerable a estas ilusiones. El aumento de la maldad, que él profetizó, no se refiere solo a actos de violencia física, sino a una corrupción del alma donde la empatía desaparece y el amor de muchos se enfría. Este enfriamiento es el resultado directo de vivir en un sistema que prioriza la imagen sobre la esencia
y la conveniencia sobre la justicia. Es una frialdad espiritual que permite que la injusticia florezca, mientras la sociedad observa con una indiferencia anestesiada. Además, el maestro señaló que el engaño vendría desde adentro, con falsos profetas surgiendo incluso en los lugares sagrados. Estamos viendo hoy cómo doctrinas milenarias son alteradas para complacer los deseos de una cultura caprichosa, diluyendo el mensaje del Evangelio hasta dejarlo irreconocible. La apostasía, ese abandono de la fe que fue entregada una vez a los santos, es hoy una realidad palpable. Muchos cambian la verdad de Dios por fábulas que adulan el ego, buscando una espiritualidad que no exija sacrificio ni arrepentimiento. Este es el cumplimiento masivo de la advertencia de Jesús, un mundo lleno de religiosidad pero vacío de poder, lleno de palabras pero carente de verdad. Cada vez que encendemos un dispositivo y somos bombardeados por verdades a medias y manipulaciones emocionales, estamos sintiendo el peso de esa profecía que comenzó a cumplirse en una colina de Judea y que ahora envuelve a todo el planeta. El sonido de los tambores de guerra no es algo nuevo en la historia de la humanidad, pero la frecuencia y la naturaleza de los conflictos actuales tienen un matiz que Jesús describió con una precisión aterradora. Sentado frente al templo, él habló de guerras y rumores de guerras, pero añadió una cláusula específica: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Lo que estamos presenciando hoy no es solo el choque de ejércitos en fronteras geográficas, sino una inestabilidad global que ha penetrado en el tejido mismo de la vida cotidiana. Ya no se trata de conflictos lejanos que leemos en los libros de historia. La guerra moderna se ha vuelto invisible, híbrida y constante. La tensión entre potencias nucleares, los ataques cibernéticos que pueden paralizar naciones enteras en segundos y la militarización del espacio son la evolución tecnológica de los dolores que Cristo anticipó. La profecía de nación contra nación y reino contra reino sugiere un colapso del orden establecido. En nuestra generación vemos cómo las alianzas geopolíticas se rompen y se reforman con una velocidad que desafía la diplomacia humana. El espíritu de conflicto ha dejado de ser solo una estrategia militar para convertirse en una epidemia social. La polarización extrema que fractura sociedades enteras, donde el odio se cultiva en las redes sociales y estalla en las calles, es la manifestación de ese mismo rumor de guerra llevado al plano civil. Jesús sabía que el miedo sería una de las mayores prisiones del fin de los tiempos, un miedo que paraliza, que hace que los hombres desfallezcan por la expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra. Este temor no es infundado, es la respuesta natural de una humanidad que siente que los cimientos de su seguridad económica y política se están desintegrando. La economía de guerra también juega un papel crucial en este cumplimiento profético. Jesús advirtió que estos eventos serían el principio de los dolores, una expresión que en su idioma original se refiere a las contracciones de un parto. Así como las contracciones aumentan en intensidad y frecuencia, los conflictos actuales están interconectados de tal manera que un disparo en un rincón del mundo provoca hambre y escasez en el otro extremo del planeta. La fragilidad de las cadenas de suministro y la inflación galopante, impulsada por la inestabilidad global, son las ondas de choque de estos rumores de guerra. Estamos viendo cómo se prepara el escenario para un control centralizado absoluto, nacido de la necesidad desesperada de paz y seguridad, una trampa que la Biblia advierte que vendrá justo antes de la destrucción repentina. Lo más impactante de esta señal es la normalización de la violencia y la amenaza constante. Hemos pasado de un mundo que buscaba el desarme a uno que se prepara febrilmente para el próximo gran conflicto apocalíptico. La retórica de los líderes mundiales ha vuelto a teñirse de una oscuridad que no se veía desde los días más sombríos del siglo pasado. Sin embargo, para el creyente y para el observador atento de las Escrituras, este caos no es una señal de que Dios ha perdido el control, sino de que su palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Cada vez que escuchamos sobre nuevas alianzas en el Medio Oriente o movimientos militares en las fronteras de Europa y Asia, el eco de las palabras de Jesús en el Monte de las Olivas resuena con más fuerza, recordándonos que el reloj profético está llegando a su hora final.
Cuando Jesús extendió su mano hacia el horizonte para describir las señales del fin, mencionó elementos que la humanidad a menudo considera bajo su control o, al menos, predecibles, la tierra misma y el cielo que nos cobija. Profetizó que habría grandes terremotos, hambres y pestilencias en diferentes lugares, lo que hoy llamamos crisis climática o desajuste ecológico global. La Biblia lo define como los gemidos de la creación. No son eventos aislados ni caprichos de la naturaleza, es la tierra misma reaccionando a la carga espiritual y física de una humanidad que le ha dado la espalda a su Creador. Hoy presenciamos cómo regiones enteras son azotadas por sequías devastadoras, mientras otras son sumergidas bajo aguas imparables, creando una inestabilidad que desafía toda la tecnología y la previsión de la ciencia moderna. La intensidad de estos fenómenos es lo que marca la diferencia en nuestra generación. Terremotos de magnitudes destructivas ocurren en lugares donde históricamente la Tierra era firme, y la frecuencia de estos eventos ha aumentado de forma exponencial, tal como las contracciones de parto que Jesús usó como analogía. El hambre, impulsada no solo por la falta de recursos, sino por el colapso de los ecosistemas y la codicia política, vuelve a ser una sombra que amenaza a millones. Las pestilencias, que antes se consideraban erradicadas por la medicina moderna, resurgen con una virulencia y una capacidad de propagación global que paraliza el planeta en cuestión de semanas. Estos no son solo desastres naturales, son señales de advertencia, megáfonos divinos que anuncian que el sistema actual es insostenible y que el equilibrio del mundo ha sido roto. Jesús también habló de señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Nunca antes el ser humano se había sentido tan pequeño frente a la furia de los elementos. El océano, que una vez fue el camino del comercio y la exploración, se ha convertido en una fuente de temor por el aumento de su nivel y la ferocidad de las tormentas que genera. Los cielos parecen estar en un estado de agitación constante, con fenómenos astronómicos y atmosféricos que capturan la atención de científicos y místicos por igual. Esta angustia de las gentes no es solo miedo al clima, sino una sensación existencial de pérdida de control, un reconocimiento inconsciente de que las fuerzas que sostienen la vida están siendo sacudidas desde su raíz. En medio de este caos ambiental, la profecía nos invita a observar no con terror, sino con discernimiento. La tierra está cansada, agotada bajo la transgresión de sus habitantes, como describieron los antiguos profetas que complementaron las palabras del Maestro. El cumplimiento de estas señales naturales es quizás el recordatorio más físico y palpable de que no somos eternos y de que nuestra morada temporal está pasando por un proceso de transformación forzada. Cuando vemos los incendios devorando bosques milenarios o las entrañas de la tierra abriéndose en lugares inesperados, estamos viendo las piezas del rompecabezas profético encajando con una precisión milimétrica. Es el preludio de una redención que, según Jesús, vendrá justo cuando parezca que la creación misma no puede soportar más el peso de la corrupción humana. Una de las profecías más íntimas y dolorosas que Jesús compartió sobre nuestra generación no tiene que ver con astros o imperios, sino con la fibra misma del corazón humano. Él advirtió que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta no es una simple predicción sobre la falta de cortesía. Es una descripción de una glaciación espiritual donde la empatía, la lealtad y el afecto natural son reemplazados por una indiferencia gélida. En la actualidad, vemos cómo la sociedad ha glorificado el narcisismo y el individualismo extremo, creando un mundo donde el yo es el único altar sagrado. La desintegración de la familia, el desprecio por la vida desde el vientre hasta la vejez y la crueldad que se despliega en las interacciones digitales son las pruebas tangibles de que este enfriamiento ha llegado a su punto más crítico. La maldad multiplicada a la que Jesús se refería no es solo la presencia de crímenes, sino la normalización y legalización de lo que es moralmente destructivo. Vivimos en una era donde se llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, una inversión de valores que el Maestro anticipó como una señal de confusión total.
El tejido social se desgarra porque ya no existe un lenguaje común de verdad. La desconfianza es la moneda de cambio y la traición se ha vuelto una herramienta de supervivencia. Jesús señaló que incluso dentro de los hogares, los padres se levantarían contra los hijos y los hijos contra los padres. Hoy, esta fractura generacional es más profunda que nunca, impulsada por ideologías que buscan separar el vínculo sagrado de la familia para sustituirlo por una dependencia total del sistema y del consumo. El enfriamiento del amor se manifiesta también en la falta de misericordia hacia los más vulnerables. En un mundo hiperconectado, somos testigos de tragedias en tiempo real, pero nuestra capacidad de sentir dolor por el prójimo parece haber sido anestesiada por la sobreexposición y el cinismo. La soledad se ha convertido en una epidemia global en medio de una multitud digital. Esta desconexión es el resultado directo de una humanidad que ha intentado edificar una civilización sin los fundamentos éticos del reino de Dios. Jesús sabía que cuando el hombre se convierte en su propio Dios, el resultado no es la libertad, sino una esclavitud emocional donde el otro es visto como un objeto, una competencia o un obstáculo, nunca como un reflejo de la imagen divina. Sin embargo, en medio de este invierno del alma, la profecía también actúa como un llamado a la resistencia espiritual. El hecho de que el amor se enfríe en la mayoría resalta la importancia de aquellos que deciden mantener encendida la llama de la fe y la compasión. Esta crisis moral es el escenario donde la luz del Evangelio debería brillar con mayor intensidad por contraste. Cada acto de bondad genuina, cada familia que se mantiene unida bajo los principios de la palabra y cada vida que se vive con integridad es una bofetada al espíritu de la época. Jesús nos advirtió de esta oscuridad no para que nos resignáramos, sino para que reconociéramos que el colapso ético del mundo es la señal definitiva de que su justicia está a las puertas, lista para restaurar todo lo que el pecado ha intentado congelar. Aunque Jesús no utilizó términos modernos como algoritmos o vigilancia digital, sus advertencias sobre la capacidad de un sistema global para engañar, si fuera posible, incluso a los escogidos, apunta a una sofisticación técnica que solo nuestra generación posee. El profeta Daniel, complementando las visiones de Cristo, señaló que en el tiempo del fin la ciencia aumentaría. Hoy, esa explosión de conocimiento ha creado una red invisible que envuelve cada rincón del planeta, permitiendo por primera vez en la historia humana un control centralizado que puede monitorear cada transacción, cada palabra y cada movimiento. Lo que antes era ciencia ficción hoy es la arquitectura de una prisión digital que se está construyendo bajo la promesa de seguridad, eficiencia y progreso. Este avance tecnológico no es neutral, está siendo diseñado para facilitar una estructura de poder que Jesús y los apóstoles describieron como el escenario previo a la gran tribulación. Estamos viendo cómo el dinero físico desaparece para dar paso a sistemas de crédito social y monedas digitales programables que pueden ser desactivadas si un individuo no se alinea con las narrativas impuestas. La capacidad de comprar o vender, mencionada en el Apocalipsis como una forma de control absoluto, ya no requiere de un milagro oscuro, sino simplemente de la infraestructura tecnológica que ya tenemos en nuestros bolsillos. El mundo está siendo empujado hacia una dependencia total de una red que, aunque ofrece comodidad, exige como pago la soberanía del alma y la libertad de conciencia. La inteligencia artificial y la manipulación de la realidad, a través de los medios, han creado un entorno donde el engaño masivo puede ser ejecutado con una perfección quirúrgica. Jesús advirtió que surgirían señales y prodigios mentirosos. Hoy, la tecnología puede recrear la voz de los muertos, fabricar imágenes indistinguibles de la realidad y manipular la percepción pública a una escala que ninguna tiranía antigua pudo soñar. Esta capacidad de crear una verdad artificial es el terreno fértil para el surgimiento de aquel que la Biblia llama el hombre de pecado, quien utilizará este sistema de control global para presentarse como el salvador de un mundo sumido en el caos que la misma tecnología ayudó a crear. Sin embargo, el aumento de la ciencia también tiene un propósito divino paralelo: la propagación del Evangelio a todas las naciones.
Jesús dijo que este evangelio del reino sería predicado en todo el mundo para testimonio, y entonces vendría el fin. La misma tecnología que el sistema utiliza para el control está siendo usada por Dios para que su palabra penetre en los países más cerrados y en las lenguas más remotas. Estamos en una carrera de velocidades donde la luz y la oscuridad utilizan las mismas herramientas para propósitos opuestos. La señal definitiva no es solo que el sistema de control está listo, sino que, a pesar de él, la verdad está alcanzando los confines de la tierra, cumpliendo la última gran condición que el Maestro puso antes de su regreso triunfal. De todas las señales que Jesús y los profetas dejaron para la posteridad, ninguna es tan precisa, tangible y geográficamente específica como la higuera que vuelve a brotar. Jesús dijo: «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca». En el lenguaje profético, la higuera ha sido históricamente el símbolo de la nación de Israel. Durante casi 2000 años, el pueblo judío estuvo disperso por las 4 esquinas de la tierra, sin patria, sin gobierno y bajo una persecución constante que amenazaba con borrarlos de la historia. Pero, contra toda lógica humana y probabilidad histórica, la higuera brotó. El renacimiento de Israel como nación en 1948 no fue solo un evento político, fue el toque de queda del cronograma divino, indicando que nuestra generación es la que vería el cumplimiento de todas las cosas. Jerusalén, la ciudad que Jesús recorrió y por la cual lloró, se ha convertido hoy en la piedra pesada para todas las naciones que él mismo profetizó. No hay un solo metro cuadrado en el planeta que genere tanta tensión, debate y conflicto como el monte del templo. El hecho de que el mundo entero esté obsesionado con el destino de una pequeña franja de tierra en el Medio Oriente es la prueba de que el conflicto no es solo territorial, sino profundamente espiritual. Estamos viendo cómo se alinean las naciones para los eventos finales descritos en Ezequiel y el Apocalipsis, con alianzas que hace apenas unas décadas parecían imposibles. Israel es el epicentro de la tormenta, el punto donde el pasado bíblico y el futuro profético colisionan con una fuerza que sacude a toda la humanidad. La reconstrucción del tercer templo y la preparación de los elementos sagrados, que hoy son una realidad en instituciones dentro de la ciudad vieja, marcan una aceleración sin precedentes. Los preparativos para restaurar los sacrificios antiguos no son meras curiosidades arqueológicas, sino el cumplimiento de las condiciones necesarias para que se manifiesten los eventos más oscuros del fin de los tiempos. Jesús advirtió sobre la abominación desoladora en el lugar santo, una señal que requiere la existencia de una estructura religiosa en Jerusalén. Al observar la rapidez con la que el escenario se prepara en la tierra de Israel, entendemos que el verano, al que Jesús se refería a su regreso, está literalmente a las puertas. Esta señal es innegable porque es visible para todo aquel que tenga ojos para ver. Mientras otras señales pueden ser interpretadas de diversas formas, la existencia física de Israel y la centralidad de Jerusalén en la política mundial son hechos objetivos que validan la exactitud de la palabra de Dios. Es el milagro histórico que sirve como garantía de que, así como se cumplió la dispersión y el retorno, también se cumplirá la redención final. Israel es el reloj de Dios, y sus manecillas están marcando los últimos segundos antes de la medianoche. Cuando vemos a la higuera estar tierna y sus hojas verdes, no podemos hacer otra cosa que preparar nuestras vidas, sabiendo que el tiempo de la paciencia divina está llegando a su fin y el reino está más cerca de lo que el mundo se atreve a imaginar. Jesús nunca prometió un camino de comodidad para aquellos que decidieran seguir la verdad en los últimos días. Al contrario, su advertencia fue cruda y directa. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hoy somos testigos de un fenómeno global sin precedentes. La fe cristiana y los valores bíblicos se han convertido en el objetivo de una intolerancia sofisticada. Mientras el mundo clama por una tolerancia universal, esa misma apertura parece cerrarse violentamente cuando se trata del mensaje de Cristo. En muchas naciones,
la persecución es física, con cárceles y martirio. En otras, es cultural y legal, donde la verdad es etiquetada como discurso de odio y los creyentes son marginados de la esfera pública bajo la presión de una censura digital implacable. Esta señal no se refiere solo a la opresión externa, sino a una presión diseñada para forzar la apostasía. El maestro sabía que el sistema mundial intentaría quebrar la voluntad de los santos mediante el aislamiento y el escarnio. Lo que hoy vemos en las plataformas sociales, la cancelación de voces que defienden la moralidad bíblica, es el preludio de una exclusión mucho más profunda. La profecía indica que llegará un momento donde el testimonio de la verdad será el acto más radical de valentía. Esta persecución actúa como un tamiz divino, separando a aquellos que tienen una fe de conveniencia de aquellos que están dispuestos a perderlo todo por el nombre de Jesús. El odio de las gentes no es una señal de derrota, sino una confirmación de que la luz que portan los discípulos es insoportable para las tinieblas que envuelven al sistema actual. Pero en medio de esta hostilidad, Jesús reveló un propósito glorioso, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. La persecución, históricamente, nunca ha logrado extinguir la fe. Por el contrario, la ha purificado y expandido. Hoy, gracias a la interconexión global, el testimonio de los perseguidos llega a oídos de millones en cuestión de segundos, inspirando a una nueva generación a buscar lo eterno en lugar de lo temporal. La sangre de los mártires modernos y la firmeza de quienes sufren el desprecio social están actuando como una semilla de despertar espiritual. Estamos viendo cómo, a pesar de las prohibiciones y el acoso, el mensaje de salvación está penetrando en territorios que antes eran impenetrables, cumpliendo la gran comisión justo antes de que se cierre el tiempo de la gracia. El aborrecimiento global por causa de su nombre es la señal de que el mundo reconoce, aunque sea de forma inconsciente, quién es el verdadero rey que está por regresar. No se persigue lo que no tiene importancia, se persigue aquello que amenaza el orden del engaño. Por eso, ver la hostilidad creciente contra los valores del reino no debe llenarnos de temor, sino de una sobria esperanza. Es la señal de que los tiempos de los gentiles se están cumpliendo y que el testimonio final está siendo dado. Cuando un creyente es silenciado en una red social o perseguido en una aldea remota, se está escribiendo el último capítulo de la historia de la resistencia espiritual, un capítulo que precede inmediatamente a la manifestación gloriosa de aquel que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. En la penumbra profética de los últimos tiempos, Jesús y sus apóstoles señalaron una de las señales más sutiles y peligrosas: la gran apostasía. El apóstol Pablo, siguiendo la enseñanza del Maestro, advirtió que vendría un tiempo donde muchos se apartarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo que estamos presenciando hoy no es solo un abandono de la religión, sino algo mucho más complejo: la sustitución de la verdad bíblica por una espiritualidad fabricada a medida del consumidor. El mundo moderno ha creado una fe sin arrepentimiento y un Cristo sin cruz, donde la prioridad es la satisfacción emocional y el éxito temporal, diluyendo la santidad hasta convertirla en un concepto arcaico y molesto. Esta apostasía se manifiesta en la infiltración de ideologías mundanas dentro de las iglesias. Vemos cómo instituciones milenarias, presionadas por el espíritu de la época, deciden alterar los mandatos claros de las Escrituras para ser aceptadas por una sociedad que rechaza la soberanía de Dios. Jesús advirtió sobre los lobos vestidos de ovejas. Hoy, esos lobos utilizan el lenguaje de la tolerancia y el amor inclusivo para desarmar el discernimiento de los creyentes. La fe se ha vuelto horizontal, enfocada solo en el bienestar humano y la justicia social sin redención, olvidando la dimensión vertical de la adoración y la obediencia al Creador. Esta es la religión del hombre como Dios, la cumbre del engaño que prepara el camino para el sistema del anticristo. Paralelamente, vemos el surgimiento de una falsa espiritualidad global. Mientras el cristianismo bíblico es perseguido, florecen nuevas formas de misticismo, ocultismo moderno y la adoración a la naturaleza o a la tecnología. La humanidad tiene sed espiritual, pero en su rebelión prefiere beber de pozos rotos.
La nueva era, el neopaganismo y la fe en el transhumanismo son los componentes de esta nueva religión universal que promete la divinización del ser humano a través del conocimiento o la técnica. Jesús profetizó que aparecerían falsos cristos y falsos profetas, haciendo grandes señales. Hoy, la tecnología y el entretenimiento actúan como esos milagros que cautivan los sentidos y adormecen el alma, haciendo que las personas busquen la verdad en cualquier lugar, excepto en la palabra revelada. El peligro de esta señal es que se presenta como una evolución de la fe. Los apóstatas no siempre dicen que Dios no existe. A menudo dicen que Dios ha cambiado o que su palabra debe ser reinterpretada para los tiempos modernos. Sin embargo, la Biblia nos advierte que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta grieta en la fidelidad doctrinal es la que permite que el amor de muchos se enfríe, pues sin la verdad absoluta, el amor se convierte en mero sentimiento volátil. Observar la confusión teológica actual y la rapidez con la que se abandonan los pilares de la fe es ver el cumplimiento exacto de la advertencia de Jesús. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta depende de aquellos que hoy deciden permanecer cimentados en la roca, mientras el resto del mundo espiritual se desliza por la arena de la apostasía, en la quietud cargada de tensión de los últimos días. Una de las enseñanzas más solemnes de Jesús resuena con una urgencia que no puede ser ignorada: la parábola de las 10 vírgenes. El maestro describió a un grupo de personas que esperaban al novio, todas con sus lámparas en la mano, todas aparentemente listas para la boda. Sin embargo, a medida que la noche se hacía más profunda y el sueño vencía a la humanidad, se reveló una diferencia interna abismal. La medianoche, ese punto de máxima oscuridad donde un día termina y otro comienza, es el símbolo profético del tiempo que estamos viviendo. Es el momento en que se escucha el clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Hoy, ese clamor no es un grito humano, sino el estruendo de los acontecimientos mundiales que anuncian que el encuentro final es inminente. La diferencia entre las vírgenes prudentes y las insensatas no estaba en la apariencia externa ni en el conocimiento de la boda, sino en la reserva de aceite. En el simbolismo bíblico, el aceite representa la presencia del Espíritu Santo y una vida de comunión íntima y constante con Dios. Jesús nos advirtió que en el tiempo del fin, muchos tendrían apariencia de piedad, pero carecerían de la sustancia necesaria para resistir la oscuridad prolongada. Estamos viendo cómo muchos corazones se quedan sin combustible espiritual ante las pruebas de la vida moderna. La insensatez consiste en confiar en una fe de última hora o en una espiritualidad prestada. El cumplimiento de esta profecía se manifiesta en la sacudida que está sufriendo el cristianismo global, donde solo aquellos que han cultivado una relación profunda y personal con el Padre permanecen con sus lámparas encendidas en medio de la densa niebla de la confusión actual. El sueño que venció a todas las vírgenes es otra señal crítica. Jesús predijo un estado de letargo espiritual que envolvería incluso a los creyentes antes de su regreso. El sistema mundial, con su entretenimiento infinito, sus preocupaciones económicas y su ritmo frenético, actúa como un narcótico para el alma. Es fácil olvidar que somos ciudadanos de otro reino cuando la tierra reclama toda nuestra atención. El clamor de la medianoche es el despertar forzoso, a través del cumplimiento de las profecías que hemos analizado, las guerras, la apostasía, las señales en el cielo. Cuando la realidad del regreso de Cristo golpea la conciencia humana, ya no hay tiempo para comprar aceite. La puerta se cierra, no por falta de amor, sino porque el tiempo de la preparación ha llegado a su límite establecido. Observar el mundo hoy es escuchar ese grito de medianoche. Todo lo que podía ser sacudido está siendo sacudido para que solo lo que es eterno permanezca. La invitación de Jesús no es a vivir con miedo, sino con vigilancia y sobriedad. Nuestra generación tiene el privilegio y la responsabilidad de estar viva en el momento en que las lámparas deben ser revisadas. El cumplimiento de las señales nos indica que no estamos en el inicio de la noche, sino en sus últimos minutos. Aquellos que hoy buscan el aceite de la intimidad con Dios, que se arrepienten sinceramente y que viven en santidad,
son los que verán la oscuridad no como un final, sino como el telón de fondo necesario para que la gloria del novio brille con todo su esplendor. El tiempo de la espera está terminando. El sonido de los pasos del Rey ya se escucha en los pasillos de la eternidad. Después de atravesar el valle de las sombras, las guerras, el enfriamiento del amor y el estruendo de una creación que gime, la profecía de Jesús no termina en el caos, sino en la gloria más absoluta que el ojo humano jamás haya imaginado. El Maestro fue claro al describir el clímax de la historia. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Esta es la culminación de todas las señales, el momento en que el tiempo se detiene y la eternidad invade el espacio físico. No será un evento secreto ni una metáfora espiritual, será una manifestación tan real y universal que toda rodilla se doblará. El cumplimiento de las señales previas es la garantía de que este evento, el más esperado de todas las eras, es una certeza matemática y divina que está a punto de irrumpir en nuestra realidad. La esperanza de la redención es lo que da sentido a las pruebas que nuestra generación está viviendo. Jesús nos instruyó que cuando estas cosas comiencen a suceder, debemos erguirnos y levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Mientras el mundo se hunde en la desesperación por la falta de soluciones humanas, el creyente mira hacia arriba, reconociendo que el colapso del sistema actual es el preludio necesario para la instauración del reino de Dios. No estamos esperando el fin del mundo en un sentido de aniquilación, sino el fin de una era de pecado, dolor y muerte. El regreso de Cristo es el acto de restauración definitiva, donde la justicia dejará de ser un anhelo para convertirse en la ley de la tierra, y donde cada lágrima derramada en la fidelidad será recompensada por la presencia misma del Creador. Este mensaje no es un llamado al miedo, sino a la preparación consciente y gozosa. La profecía se está cumpliendo ahora mismo para despertarnos del letargo y recordarnos que nuestra ciudadanía no pertenece a este sistema que se desmorona. El cumplimiento de las palabras de Jesús es una invitación a vivir con una perspectiva eterna, invirtiendo nuestras vidas en aquello que no puede ser destruido por el fuego de la prueba. El Rey que fue humillado en una cruz regresa ahora como el juez y el león de la tribu de Judá, poniendo fin a la soberbia del hombre y estableciendo una paz que no depende de tratados diplomáticos, sino de su soberanía indiscutible. La historia no es un círculo sin sentido, sino una línea que se dirige hacia este encuentro glorioso. Al concluir este recorrido por las profecías que cobran vida hoy, la pregunta no es si estas cosas son ciertas, pues los hechos hablan por sí mismos, sino cómo responderemos ante ellas. Si las palabras de Jesús sobre el engaño, las guerras y la higuera se han cumplido con exactitud quirúrgica, podemos estar seguros de que su promesa de volver también se cumplirá en cualquier momento. El momento de despertar es ahora. El cielo se está preparando, la tierra está en dolores de parto y el clamor de la medianoche ya se escucha en el espíritu. Que cuando Él venga, nos encuentre velando, con las lámparas encendidas y el corazón lleno de la esperanza bendita de que el Rey ya viene por los suyos. El cumplimiento es total, la señal es clara. Maranata, el Señor viene. Esta fue otra historia llena de fe y esperanza aquí, en Hablando con Dios. Cada relato que compartimos nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios nunca deja de brillar. A veces, las pruebas que enfrentamos no son castigos, sino caminos que nos acercan a su propósito. Si este mensaje tocó tu corazón o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué enseñanza te dejó esta historia? Nos encantará leerte. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo más historias que fortalezcan tu fe, inspiren tu espíritu y te recuerden que Dios siempre tiene el control. Cada semana te esperamos con nuevos mensajes, testimonios y relatos bíblicos que transforman el alma y renuevan la esperanza. Comparte este video con alguien que necesite una palabra de aliento hoy y recuerda, cuando hablas con Dios, nada es imposible. Hasta el próximo video, que Dios te bendiga.